Buen día. Buen día, buen día. Buenos días, licenciado. Hola. Buenos días, licenciado. Buenos días, Licen. Buen día, buen día. ¿Cómo están? ¿Todo blue? ¿Qué tal el carnaval? ¿Han descansado? Hola, sí. ¿Quién más está? Abran sus cámaras, por favor. Buen día, Licen. Un momentito, por favor, ya me voy a acomodar. Ya, listo. Hola, ¿cómo están? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Algunos han trabajado en carnaval? ¿Alguien trabaja en carnaval? Sí, me han dejado a mí ¿En qué? cuidando el gimnasio y me han hecho challar y me han hecho limpiar. Han limpiado las serpentinas. No he ingresado todas las máquinas y me han hecho hacer todo, levantar desde los cables que estaban sueltos, me han hecho ajustar pernos. He estado de mecánico todo el santo martes. Bueno, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están el resto? ¿Qué novedades? Eh, ¿Han viajado? ¿Alguien ha viajado? ¿Nada? ¿Por lo menos a una fiesta han ido? Nada. Pucha, che. Bien, hay más. Bueno, ¿cómo les está yendo con el trabajo de grupos? Radio San Gabriel, Gloria, Laura, Ángelo, Maya, Mike. ¿Cómo les está yendo? ¿Han tenido alguna dificultad? ¿Cómo están ya estructurando su trabajo? No sé quién representa a Radio San Gabriel. Buen día, Lice. Aquí un representante del grupo de Radio San Gabriel. Nos está ¿Dónde? yendo todo bien. Ya tenemos una pequeña entrevista. También ya tenemos información bien planteada. Ya solo falta el tema de la práctica y el material didáctico también que vamos a usar para la presentación, nada más. Bueno, ¿han logrado ir a la radio? ¿Han logrado hacer alguna entrevista de apoyo? ¿Han usado su creatividad? Cuéntame. Tenemos una entrevista con el que está encargado de la biblioteca de la Radio San Gabriel. No hemos podido entrar a estudios porque necesitamos una autorización de jefatura de carrera. Sí, el feriado perjudica, ¿no? Para eso. Muy bien. Bueno, pero me alegra mucho. Me alegra mucho que estén trabajando bien y en equipo. Muchas gracias. Mike, ¿no? Sí, Michael. Mike. Muy bien. ¿Qué tal la radio Herbol? ¿Cómo les está yendo? Felipe, Nicole, Gabriel, Daniel y Mari Carmen. Todo bien, licenciado. Justamente por esto de los feriados que hemos tenido los problemas, porque no hemos podido conseguir a nadie hasta ahora en entrevista, pero hasta hoy día, Dios mediante, tal vez tengamos a alguien y si no, obviamente vamos a tener que buscar otros recursos. Sí, conversé contigo, ¿verdad? Eh, bueno, no siempre es fácil ingresar a los medios de comunicación, pero un buen recurso es, bueno, en realidad las entrevistas son apoyos, porque difícilmente una secretaría administrativa les va a dar cuenta de la historia de la radio. O sea, no pocos deben manejar, no muchos deben manejar ese tema, pero mm, entrevistarlo al reportero de la radio Herbol, por ejemplo, que anda siempre por la Plaza Murillo. Ustedes saben que las fuentes, la fuente política, es la que más periodistas congrega y los periodistas están ahí en la Plaza Murillo esperando a que caiga alguna noticia. Generalmente están entre las 9 de la mañana
hasta las 11:30, cuando ya tienen que volar a sus medios con todo el material que han podido lograr. Entonces, ahí tal vez entrevistar a un reportero, preguntarle algo abierto, ¿no? Es decir, ¿qué sensación te da trabajar en la radio Herbol, por ejemplo? Entonces, sus expresiones van a servir como apoyo fundamentalmente. No es lo gravitante, pero actualiza la nota de ustedes. Me dejo entender, ¿verdad? Así no queda como una nota plana que han leído de internet, sino que tiene algo. Y mil recursos, la creatividad. Si ustedes pueden recrear a una persona, a un amigo que haga como que está escuchando la radio y que se escuche la sintonía de la radio, digamos, ya les da recursos que son valiosos segundos y minutos como para ir dándole una buena edición a su nota, ¿no? A su trabajo de investigación. Bueno, en lo que yo pueda colaborar, ahí estoy. Hoy voy a estar en la universidad por si acaso, voy a estar a partir de las 11 de la mañana, hasta las 12 voy a estar más o menos en la U. Bueno, ¿algún otro grupo, Felipe? ¿Sí? ¿Querías hablar? Listen, quería decirle justamente de lo que dijo del buscar al periodista por lo que era el contexto más político. Yo fui ni bien acabó las clases el día viernes y no encontré nada porque estaba más entretenidos en lo que era el carnaval y todas esas cuestiones. De ahí me fui a lo que es la radio y no es tan fácil acceder porque me pidieron una carta que esté directamente dirigida a la directora para que nos pueda hacer validar. Y bueno, la carta yo lo podía haber hecho ese momento, pero el detalle es de que tarda 2 días en que la misma directora lo acepte, lo vea y con eso ya podamos hacer una cita. Y no lo iba a leer en el fin de semana, ni mucho menos en los feriados. Si se lo leía era para el jueves y la entrevista es el viernes, entonces como que un poquito eso también nos está afectando, pero como dice Mari Carmen, ella más bien ha podido sacar la oportunidad, ¿no? Entonces esperemos que se dé. Sí, se dan cuenta lo difícil que es acceder a medios de comunicación. No es sencillo y para la gente común también a veces se hace complicado. Es decir, los medios tampoco se constituyen en la casa de todos, precisamente. Tienen una serie de requisitos para que uno pueda ingresar y conversar. A veces una buena estrategia es decir, estoy averiguando, quiero poner publi, ¿no? Entonces, cuando escuchen que quieren poner publi, muy posiblemente les abran más fácilmente la puerta. Pero bueno, obviamente los periodistas a veces nos valemos de todo para ingresar a la fuente. De todas maneras, posiblemente hoy, mañana, bueno, ya sea más normal la cobertura periodística, pero como les digo, solamente una fotografía de la fachada actual o filmar el ingreso con su celu ya le da algo de actualidad y le da algo de sensación al trabajo de investigación. ¿Cómo está Radio Yimani? Priscila, Caterín, Adriana, Andrea, Maite. Buenos días, Lisen. Le comento que estamos bien, solamente por el tema, igual que mis compañeros del feriado, no hemos podido ir a la radio, por lo que eran los carnavales, todo el mundo estaba ajetreado con eso, y ya no hemos podido, pero estamos pensando ir hoy día con algunas de mis compañeras. Muy bien, muy bien. Radio Yimani está en la Camacho, ¿verdad? Donde funciona el Canal 7. Es un medio del Estado y por lo tanto también seguramente van a encontrar algún tipo de dificultad para conversar con alguien. Pueden buscar a Henry Mamani. Henry Mamani es el jefe de prensa. Pero en lo posible, sí, entiendo que la Radio Yimani está en permanente cambios de directores, en fin, es bien dinámico ese medio, así que
Tal vez a Henry Bamani. Les voy a proporcionar el número telefónico, ¿ya? Para que puedan conversar con él y a ver si él accede a una entrevista. Bueno, Radio Fides, Roger, Jefferson, Fernando, Irlanda, Elías. Buenos días, licenciado. Estamos Hola. viendo la oportunidad para entrevistar a los encargados, pero vamos a movilizarnos el día de hoy por el tema del feriado. Era difícil encontrarlos. Sí, sí, seguro, seguro. Bueno, como les digo, van a encontrar ustedes sobre todo a Radio Herbol, Illimani, Fides, Panamericana, a todos reunidos en la Plaza Murillo. Generalmente ahí hay periodistas. Y claro, incluso un par de ustedes podrían ser delegados y tal vez hacerles el favor a los otros grupos, de repente hacerles preguntas. Los reporteros tampoco son tan accesibles. Depende. Ustedes van a estar un día muy posiblemente en esos papeles. Pero bueno, siempre están corriendo a la fuente, entonces posiblemente les digan que no tienen tiempo, en fin. Solamente filmar con el celular la actividad periodística o si ven el logo de la radio por ahí entrevistando a una persona, ya es suficiente también un material que pueden ustedes utilizar en su documental o en su práctica, digamos, ¿sí? Bueno, Radio Panamericana, ¿qué tal? Aarón, Camilo, Paola, Sergio, Melquiades. ¿Alguien? ¿Me logra escuchar? Sí, Paulita, te escucho. Le cuento que nos hemos comunicado con alguien de Radio Panamericana, pero no nos ha contestado. Sí leyó el mensaje, pero no, y no pudimos comunicarnos. Pero fuera de ello hemos intentado como que hacer de una manera didáctica nuestra exposición. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Me alegro. Sí, conversé también contigo, ¿verdad, Paulita? Les he dado un teléfono. Ya no les ha contestado. No. Conmigo no conversó con Camilo, pero sí, nos facilitó un teléfono. Ah, ya. Bueno, me alegra que estén trabajando. No se olviden que es una exposición de 15 minutos, así que no es el gran documental, pero desde luego que espero mucho de ustedes, sobre todo de que usen la creatividad, usen audios, tonos, ¿verdad? Y bueno, en lo posible también que no sean tan formales, aunque claro, la historia siempre implica formalidad. Muy bien, hoy vamos a avanzar el tema relacionado a los elementos y funciones del lenguaje radiofónico. Y bueno, lo primero que yo tengo que compartir con ustedes es cuáles son los puntales, los ejes, los fundamentos sobre los que debe sostenerse el perfil del comunicador radiofónico. Les doy la más cordial bienvenida nuevamente a todos y todas. Esta es la materia de producción radiofónica y taller de radio 1 y 2. Vamos a ver sobre qué elementos descansa el perfil del comunicador radiofónico. Lo primero, la gran primera herramienta que tenemos que utilizar siempre es la ortografía. Como ustedes saben, se ocupa de la forma correcta de escribir las palabras.
Y el principal uso que se le hace es en la comunicación justamente. Y para poder comunicarnos efectivamente, es necesario que elaboremos los mensajes de forma correcta y comprensible. Entonces, espero que me comprendan. La ortografía. He leído los trabajos de investigación que han mandado sobre el día que murió El Silencio, la película. Y bueno, la ortografía no está tan mal. La verdad que el uso de comas y de puntos y comas es algo que creo que en lo que tienen todos que fijarse más. Pero por lo demás, creo que la ortografía es bastante aceptable. ¿Cuál es el segundo elemento fundamental para el perfil del comunicador radiofónico? Pues bien, no es nada más ni nada menos que la capacidad de componer. Esto se llama morfología. Si el comunicador radiofónico puede componer la historia como parte de la lingüística, con las reglas de la flexión y la derivación de las palabras, va a poder ser un exitoso comunicador radiofónico. Entonces, la ortografía, la morfología. Y otra base granítica que necesita un buen comunicador radiofónico es la sintaxis. Es decir, el orden y la relación de las palabras en la oración, así como las funciones que estas oraciones pueden cumplir. El modo como se pueden combinar y las expresiones dentro del discurso. ¿Sí? Ortografía, morfología, sintaxis. La disciplina lingüística que estudia el orden y la relación de las palabras o sintagmas. Se deben acordar de las materias que han pasado ya en la carrera, los sintagmas en la oración y las funciones que cumplen. Y bueno, finalmente, una base fundamental para ser un buen comunicador radiofónico es tener un abundante vocabulario. El uso de un vocabulario adecuado va a intervenir en la manera de que ustedes se relacionen con los demás. La riqueza de su vocabulario es una herramienta útil para adaptarse en el medio radio y para comunicarse con éxito con el rango más amplio de personas. Si ustedes tienen un buen vocabulario, no van a repetir términos, no van a ser reiterativos. En el medio radio, generalmente ustedes van a usar un guión, pero en algún momento la producción puede fallar. Por ejemplo, uno de las notas que estaban programadas no termina de ponerse en puerta. Entonces les van a pedir que sostengan. La coordinadora o el coordinador les va a decir, sostén un poco más, dale un poco más. Y en esos momentos es cuando ustedes tienen que tener información a mano para poder relacionarla al tema que han presentado y sobre todo un buen vocabulario que les permita
ser personas que logren el sostenimiento necesario en el medio radio. ¿Qué consejos yo les puedo dar rápidamente para hablar bien en la radio? Lo primero es que el comunicador radiofónico dentro de su perfil tiene que estar consciente de que el medio se percibe por el sentido del oído y que pueden escucharle a usted de forma voluntaria o involuntaria. ¿Cómo es la forma voluntaria? Bueno, que los sintonice alguien, ¿no? Que los busque en el dial, que los busque en la radio, que quiera escuchar las palabras suyas. Y la forma involuntaria, bueno, el ejemplo más claro es cuando uno sube a un taxi o a un minibús y no queda más que escuchar lo que el chofer ha puesto en la radio. Y ahí posiblemente le escuchen a usted. Por eso es que de forma involuntaria también las personas pueden tener una impresión de ustedes y se bajan en su parada y dicen, ¡ay, qué bueno es el locutor! ¿Oye, has escuchado? Ella es fantástica. Realmente puede comunicar muy bien las ideas. ¡Qué buen criterio! ¡Qué buena información! Y entonces podrán posiblemente en un futuro buscarles. Y así seguirá propagando el éxito que todos buscamos. En cuanto a los elementos radiofónicos que vamos a utilizar en el lenguaje radiofónico, lo primero, está la voz, está la palabra, el poder de la palabra. Con las palabras, amigos míos, podemos crear o podemos destruir también. Las palabras son más que sonidos. Las palabras moldean la mente para después convertirse en pensamientos o también en acciones. Son tan poderosas las palabras que a través de ellas podemos deconstruir, podemos construir y podemos destruir. Por eso, su correcto manejo es de suma importancia. La voz, la palabra, son los elementos fundamentales de la radiofonía. ¿Cómo se habla en la radio? Se habla también con la música. Y la música no siempre vista como un complemento, sino como un verdadero protagonista. La música, nos dice la academia, se utiliza como sintonía para presentar los distintos espacios radiofónicos de manera que el oyente pueda situarse de forma inmediata en la programación. Ustedes escuchan una rejilla musical y dicen, ah, es la radio Fides. Ah, es la radio Herbol. Pero además sirve de un fondo sonoro para rellenar los espacios neutros y permite los cambios de tiempo sin perder la fluidez. La música es esencial. En la experiencia comunicacional que tengo durante tantos años, la música siempre me ha acompañado. Incluso cuando he hecho crónicas, cuando he hecho notas sociales de ayuda humanitaria, la música me ha ayudado enormemente para lograr
los objetivos que yo estaba buscando. Si se acaba el link, vamos, como siempre, a volver a unirnos inmediatamente. Otro de los efectos importantes radiofónicos son los sonoros. Y también el audio ambiente. Ustedes en el trabajo que han realizado al principio, ¿se acuerdan la primera práctica cuando han utilizado efectos del medio ambiente, sonidos, los han combinado con música, les han dado armonía? Pues bien, ustedes ya han hecho ahí un trabajo radiofónico. Cumplen una función esencial en la recreación de los escenarios y de las acciones. Contribuyen a otorgar veracidad a las escenas que están representadas y favorecen la generación de imágenes mentales en el oyente. Generación de imágenes mentales en el oyente, tanto desde una perspectiva denotativa como connotativa. Entonces, ¿cómo se habla en la radio? Se habla también con los efectos sonoros o el audio ambiente, fundamental para acompañar nuestras palabras y nuestra voz. También se puede hablar en el lenguaje radiofónico con el silencio. Muchas cosas se pueden decir con el silencio. Aquí también ingresaría como que las pausas. El silencio aparece en la radio cuando se produce una ausencia de sonido, es decir, cuando no hay voz, ni música, ni efectos sonoros. Aunque su verdadero sentido solo puede ser captado a partir de la relación que la ausencia de este sonido guarde con los elementos que le precedan o con aquellos que la sigan. Entonces, con una pausa, con un silencio, manejando que el operador a una señal suya haga un momento de silencio, pueden ustedes transmitir muchas sensaciones, muchos momentos, y es fundamental también para el lenguaje radiofónico. Bueno, a ver si nos alcanza el link. ¿Cuáles son las funciones de la radio? Bueno, ya las sabemos hasta el hartazgo, ¿verdad? Educar, informar, divertir. Educar, informar, divertir. Dicen que la radio tiene fundamentalmente una esencia educativa. Pueden leer a Kaplún, pueden leer a Freire, que son los que pregonan el hecho de que la radio es exactamente cabal para educar, para mandar mensajes educativos, para generar conciencia. Pero, desde luego, otra de las atribuciones importantes de la radio es la información. Y vamos a ingresar pronto a ser periodistas de radio. La información. El locutor puede convertirse en informador, pero generalmente puede apoyarse también en los reporteros que la casa o la estación radial tenga. Es decir, el locutor se apoya en el periodista. Por favor, compañera, vaya usted con el informe que está sucediendo en este momento en Plaza Murillo. Y ahí uno va informando con apoyo. Y bueno, también está divertir. Si los que trabajan en un medio radial lo hacen
por el solo hecho de tener un empleo o un salario, sin entender la utilidad de la herramienta de trabajo que constituye dominar los códigos de la comunicación. Y si lo vieran como una vocación, profesión y parte de su vida, un instrumento de educación y cultura popular, promotor de auténtico desarrollo, no tuvieran el calificativo de creadores. Se trata de un medio, la radio, que cumple una función social y ofrece su aporte frente a las urgentes necesidades de la población. Y escuchen esto, ningún teórico que cumple una función social, ningún teórico podrá dictar una forma de hacer radio, solo indicar el camino y sugerir el resultado socializado de sus experiencias. Entretener entonces, divertir. Lo que parece más fácil casi siempre se constituye en lo más complicado, pues esta función se basa en la búsqueda de contenidos atractivos que sirvan de entretenimiento y que a la vez informe y eduque, sin que solo recaiga en el concebido chiste o el programa humorístico, o en juegos participativos que en muchas ocasiones son de contenidos absolutamente frívolos. Entonces, ahí están las funciones de la radio: educar, informar, divertir. Educar es una función interesante que se debería cumplir siempre con responsabilidad, desechando todo vestigio de chacanería y superficialidad. Aquí se refuerzan los valores de una sociedad superior, sin didactismos, ni supliendo los niveles de enseñanza que, por ejemplo, los profesores pueden generar. Es diferente un maestro dando clases por radio que un comunicador hablando de educación. Y nuevamente repasamos la información como una de las funciones fundamentales de la radio. Es claramente o posiblemente, diría yo, el de mayor peso en cualquier programación. Le corresponde cubrir con inmediatez todo lo que acontezca en su área de acción y es válido para el interés de los oyentes, no importa dónde haya ocurrido. ¿Cuánto tenemos? A ver, vamos a revisar. Bueno, vamos a cortar este link, por favor, y luego continuamos y vamos a ingresar a otras áreas donde, por ejemplo, el lenguaje de género, el lenguaje inclusivo, tienen que ser herramientas parte de ustedes, como para que los vean como profesionales modernos y actualizados, con la forma de emitir sus conceptos y sus palabras a través del medio radio. Volvemos enseguida. Bueno, hay 17, 18 personas. Por favor, les voy a pedir que abran sus cámaras un momento. La universidad nos está solicitando hacer un seguimiento a su asistencia. Y como veo que estamos menos de 20, siendo que somos 25 en la clase, necesito confirmar quiénes están y quiénes no están. ¿Sergio está? ¿Sergio Arauz? No está Sergio. ¿Roger? Licenciado, presente. Hola. Maya. Presente, Lice. Hola. Aarón. No está Aarón. Paola. Buen día, Ahí Lice, te presente. veo. Andrea. No está Andrea. Camilo. Tampoco. Nicole.
Presente, Licen. Gabriel. No Presente, está. Lice. Ahí está Gabriel. ¿Dónde estás, Gabriel? Ahí, Bien, científica. ahí, detrás de la cortina. Michelle, Presente, Lice. Marina, Presente, Licen. Daniel. No está Daniel Orellana. Adriana, Presente, Lice. Mari Carmen. Presente, licenciado. Muy bien. Laura. Presente, licenciado. Buen día. Hola. Priscila. Presente, Lice. Buen día. Hola, Priscila. ¿Me has mandado tu trabajo? No, no. De la película. Sí, te he extrañado tu trabajo, la verdad. Irlanda. Presente, Lice. Buen día. Hola. Elías. Elías no está. Gloria. Presente, Lice. Buen día. Presente. Hola. Catherine. Presente, Lice. Buen día. Hola, Catherine. Melquiades, desde la yachta. Buen día, Lice. Presente. Hola, Melquiades. ¿Cuándo vas a venir a La Paz? Eh, Ven, pues. ya de acá yo creo en unos dos semanas más ya. Es que esto del Ya. trabajo de mi mamá. Está calientito, no está haciendo calor, así que ven, vuelve a tu tierra. Lice, ya pronto. Felipe. Buen día, Lice. Eso es. Luis Fernando. Buenos días, Luisa. Hola, Luis. Jefferson. Presente, Lice. Muy bien. Mike. Presente, Lice. Buenos días. Buen día. Bueno, listo. Disculpen esto de la lista, pero es así nomás, así son las reglas. Bien, ¿cómo podemos tener algunos consejos y hablar bien en la radio, lo mejor posible? Les quiero transmitir algunos consejos. Lo primero es que tenemos que conocer cuál es la tesitura y resonancia de nuestra voz. ¿Cómo se logra eso? Grabándonos y escuchándonos. Grabándonos, escuchándonos. Tienen celulares a la mano. Grábense, por favor. Escúchense. Si es posible, a su novia, a su novio, a su hermano, a su papá, a su mamá, háganles escuchar. Consíganse alguna frase corta o alguna larga, un poco mediana, y háganle escuchar a alguien o escúchense a ustedes mismos. Van a encontrar poco a poco su tesitura y su resonancia. Otro buen consejo para el lenguaje radiofónico es utilizar el correcto tono de voz. ¿Cómo se consigue eso? Grabándonos, consiguiéndonos textos que puedan tener ciertas emociones en su relato. Emociones altas, emociones que bajen un tanto, van a encontrar el tono de voz para transmitir alegría, para transmitir tristeza. Solamente grabándose entre ustedes van a poder llegar al estudio de grabación y van a poder desenvolverse con tranquilidad. También les recomiendo pronunciar bien. Intenten pronunciar bien. Abrir bien los labios, tratar de hacer esas pruebas famosas de ponerse un lápiz y empezar a hablar hasta que le entienda la gente, hasta que le entiendan en su casa. Muerdan un lápiz y empiecen a decir algo coherente.
Si les entienden, si les llegan a entender, es que están en buen camino. Tienen además que interpretar con la voz. Les recuerdo nuevamente, la radio es la descripción sin imágenes. Si ustedes interpretan con la voz, van a poder presentar productos radiofónicos extraordinarios. Deben conocer la gestualidad vocal y en lo posible impostar la voz. Tienen que creer en ustedes, tienen que creer que la voz es natural, pero que la pueden exagerar un pelín. La pueden hacer más radiofónica, la pueden hacer más espectacular. La palabra en la radio, como les decía, traten de escribir de una forma clara y concisa, usen frases simples, con esa vieja estructura que hemos aprendido en el colegio. El sujeto, el verbo y el predicado. Esa escritura, vocalícenla, entónenla, no lo hagan a la rápida, no se apresuren, pero tampoco lenteen, ¿no? Tampoco se duerman hablando. Tienen que encontrar un ritmo apropiado. Mantengan una actitud positiva siempre. Si es posible, hablen con una sonrisa en los labios. Traten de hacer la mueca de la sonrisa y eso les va a dar esta actitud positiva que, por increíble que parezca, se siente en las palabras que uno emite. Y bueno, otro gran consejo, no improvisen. Generalmente no improvisen. Tengan guión, tengan un texto. Siempre. Posiblemente es más trabajo. Ya cuando uno es experto, uno llega a la radio, se enfrenta al micrófono y empieza a hablar prácticamente lo que les sale del alma. Nosotros somos profesionales, estamos estudiando esta profesión y debemos tener siempre en lo posible o una ayuda a memoria o debemos tener textos sobre los cuales poder abundar, obviamente, algunos otros conceptos, algunas otras palabras, pero en lo posible no debemos improvisar. El comunicador radiofónico debe estar consciente, como les digo, que las personas les escuchan. Por eso, leer lo más posible y escribir son excelentes herramientas para perfeccionar lo que se va diciendo. Leer lo más posible y escribir lo más posible. Van a ver que les van a servir de herramientas fundamentales para tener riqueza de vocabulario, para tener la menos improvisación posible y además para poder jugar ya con los tonos y con las vibraciones de su voz. A ver, veamos este video. Leer y escribir son importantes para comunicarnos. La lectura posibilita el desarrollo intelectual y como función cognitiva, permite acceder a los avances tecnológicos, científicos y de información. Por tanto, ayuda a comprender mejor la realidad y ser lectores habituales nos da las herramientas necesarias para ser capaces de dialogar críticamente. Respecto a la escritura, no siempre tenemos que comunicarnos de forma oral, sino que es importante tener un buen dominio de la comunicación escrita. En la actualidad, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han irrumpido con fuerza en nuestras vidas. Escribir una carta de presentación o enviar un correo electrónico a una empresa o cualquier otro tipo de texto escrito requieren de esta habilidad comunicativa.
Es importante leer y escribir. Es fundamental. No solamente grábense la voz, sino que lean lo más posible todo lo que esté a su alcance. Pueden ser libros divertidos, libros tristes, libros reflexivos. Lean, lean de sus monitores, en sus computadoras, de sus celulares y escriban bien. Por favor, respeten la ortografía, que se note que son profesionales de la comunicación, incluso en las expresiones cortas que generalmente usamos en WhatsApp, en todo lado. El utilizar la buena ortografía va a revelar realmente su nivel de formación. Vamos con algunas funciones que creo importantes dentro del lenguaje radiofónico. Ahí podemos ver que la transmisión de ideas puede cumplir una doble función. La función para transmitir ideas necesita una voz clara, una voz distinta, que es lo que todos buscan, una voz distinta, correctamente timbrada, que sea de fácil comprensión, inteligible, sobre todo. ¿Se acuerdan cuando nos ha visitado nuestro compañero Zenón Huiza de la radio Chacaltaya? En su forma de hablar, él ya tenía una voz clara, distinta, es fácilmente distinguible y se hacía entender en sus palabras. También es importante la función emocional. Yo diría incluso que es lo más importante. Importa más que el tono, importa más este tono que le podamos dar que la palabra misma. Se transmite un mensaje emotivo que el oyente debe traducir por sentimientos y sensaciones. Le reitero, el tono emocional es el que le va a llegar a la psiquis, a la persona que le está escuchando. Usted ahí va a poder caer simpático, antipático, no lo sabemos, pero sí va a poder ingresar a su atención. A través de la transmisión de ideas que ustedes puedan lograr, de este tono que le puedan emitir, van a permitir que los radioescuchas creen sus propias imágenes auditivas. Y eso es lo que buscamos finalmente. Nada más reiterarles, antes de terminar esta área de del perfil y de las funciones del lenguaje radiofónico, que el periodista está obligado, o el comunicador, más bien el comunicador radiofónico, está obligado a dominar la ortografía, la morfología, la sintaxis y un vocabulario abundante. Debe saber escribir y narrar, pero además debe adaptar su escritura y narración al ritmo, cadencia y entonación requeridos en cada momento. Esto ya lo vamos a avanzar. Cuando hagamos el guión, van a ustedes escribir un guión, pero definitivamente no es igual que un texto. Tiene que tener cierta cadencia, tienen que saber leer ustedes con la finalidad de que los tonos, las emociones, los silencios, las pausas puedan ser bien aprovechadas. A estas características debe unirse el matiz de la expresión personal. A través del micrófono, lo que se pierde desde el punto de vista óptico, plástico, se gana en los matices de la expresión, exclusivos del sonido y en la posibilidad de testimonios personalizados a través de la voz.
Es lo que se puede denominar un tono comunicativo, necesario tanto en informativos como en programas variados. La voz, la música, los efectos, los silencios, son los elementos sonoros que van a determinar la capacidad expresiva de ustedes, profesionales en comunicación de la Universidad Loyola. La armonía de todo esto en torno a un contenido interesante será la que permita sostener el relato radiofónico. Así, captar la atención y el interés del público y hacerlo con gramática adecuada y con contenidos adecuados al medio y al mensaje. Esta será la principal exigencia del comunicador radiofónico. Bueno, vamos a hablar ahora del lenguaje de género. Yo sé que a muchos les cuesta y es a veces complicado el ingresar en el lenguaje de género, pero si ustedes lo dominan y lo conocen y se refieren a las y los, por ejemplo, inmediatamente las personas se van a dar cuenta, ustedes ya van a poder expresar un mensaje con esto y se van a dar cuenta que son profesionales actualizados. Ustedes saben que la utilización del lenguaje de género ha generado grandes debates en el mundo entero. En Bolivia, el lenguaje de género tiene un marco normativo. La Convención Americana sobre Derechos Humanos dice en su artículo 5 que todos tenemos derecho a la integridad personal y en su artículo 11 que existe la protección de la honra y de la dignidad entre los seres humanos. El lenguaje de género ha generado debates en varios países. Mucha gente es reticente a hacerlo. Pero en Bolivia, el lenguaje de género no ha necesitado debate. Sencillamente ha aparecido en la Constitución Política del Estado y bueno, ahí ya la podemos encontrar. Vamos a ver un video sobre el lenguaje de género en Bolivia para que ustedes lo tomen en cuenta, por favor. Ahí va nuestro video. El debate en Bolivia sobre el lenguaje inclusivo parece haber concluido hace más de una década con la promulgación de la Constitución Política del Estado Plurinacional, cuando apenas había comenzado a debatirse el tema y no alcanzaba aún el grado de polémica nacional. La Carta Magna del Estado Plurinacional introdujo en el lenguaje oficial de Bolivia, por ejemplo, las menciones reiterativas de ciudadano o ciudadana, presidente o presidenta, parlamentarios o parlamentarias, senadores o senadoras, etc., refiriéndose genéricamente a dichos cargos. En el lenguaje oficial quedó así resuelto el por entonces naciente conflicto sobre el uso del lenguaje inclusivo de género. Nosotros ya, como se dice alguien, antes no nos hemos mirado del espejo, ahora nos hemos mirado del espejo, ya somos capaces, ¿no? Yo puedo ser todavía alcalde del Alto, alcaldesa del Alto. El uso sistemático de referencias de los y las en la Constitución Plurinacional fue adoptado prácticamente sin mayores discusiones por iniciativa de la amplia mayoría. La pauta establecida por la Constitución evitó que la cuestión del carácter inclusivo del lenguaje sea un tema de polémica o conflicto en Bolivia, constituyéndose en un modelo que actualmente se aplica en todos los textos oficiales. Fuera de estos textos y de la mayoría de los discursos en actos públicos, el lenguaje inclusivo se ha ido expandiendo sostenidamente en Bolivia en los últimos años, no por mandato legal alguno, sino por iniciativa social.
pues aparte de la pauta constitucional, no hay ley ni reglamento al respecto. Así, en la vida diaria boliviana se ha generado una suerte de convivencia pacífica entre el lenguaje inclusivo y el lenguaje regido por la gramática ortodoxa, que cuando se trata de referencias plurales, incluye a los masculinos y femeninos en un solo término masculino. En los medios de comunicación escrita, el uso del lenguaje inclusivo ha sido creciente en los últimos años, impulsado en parte por las citas periodísticas a textos y documentos oficiales que utilizan ese lenguaje. El lenguaje inclusivo, recordemos, es un intento de crear opciones para sustantivos con sus correspondientes artículos y adjetivos, que siempre se utilizaron en género masculino para referirse a conjuntos universales que también incluyen a las mujeres y a las personas LGBTI. Bueno, el lenguaje de género está vigente entonces en nuestro país y se basa en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979. Esto denota toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, el goce, el ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer. La Convención para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, y que ha sido ratificada por Bolivia, en su preámbulo reconoce que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales. En nuestra Constitución Política del Estado, que ha sido aprobada el año 2009, en su título primero, habla de los derechos y deberes fundamentales de las personas. Y en su artículo 15 dice que toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie podrá ser torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. Nos dice en su inciso segundo, todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. Y aquí emerge una ley que no solamente las mujeres tienen que conocerla, sino los varones también. Es la ley 348, que ha sido aprobada el 2013. En su artículo 7 define tipos de violencia contra las mujeres. Violencia en la familia es toda agresión física, psicológica o sexual cometida hacia la mujer por el cónyuge o excónyuge, conviviente o exconviviente, o su familia incluso, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes, civiles o afines, en línea directa o colateral. La ley 348 también establece en su artículo 6 que el lenguaje no sexista, escuchen bien, el lenguaje no sexista, como el uso de palabras y mensajes escritos, visuales, simbólicos y verbales, no discriminatorios por razón de sexo. Entonces, debemos utilizar un lenguaje no sexista en lo posible. El sexismo lingüístico es el uso discriminatorio del lenguaje que se hace por razón de sexo. El sexismo no es que está en la lengua en sí misma, sino en los usos que hacemos de ella, los cuales, al ser reflejo de la cultura androcéntrica en la que vivimos, muestran que el sexo comúnmente más discriminado es el femenino. ¿Nombramos por igual con el lenguaje? ¿Se han preguntado ustedes? A ver, voy a irme con ustedes en pantalla, por favor. ¿Nombramos por igual con el lenguaje? ¿Cuántos de ustedes
utilizan las y los. ¿Cómo están, compañeras? ¿Cómo están, compañeros? ¿Utilizan? ¿O es algo que los soslayan, digamos? ¿Qué me dice Jefferson? Jefferson, ¿está? No, no está Jefferson, ¿no? Sí, está ahí, Lisa. Ah, sí, ya está el Jefferson, sí. ¿Tú utilizas lenguaje no sexista o no te has puesto a pensar mucho en ello? La verdad, licenciado, no me he puesto a pensar en eso. Tal vez sí lo he hecho, tal vez no. Claro, ayer ha ganado el Stronger, ¿no? Sí. Y el titular o lo que podríamos decir es los stronguistas ganaron ayer. Y bueno, ¿y las stronguistas también? Claro, lo que sucede es que al utilizar los, de seguro que estamos hablando de los varones que han ido al partido. Y por añadidura a las mujeres que han ido y que son del Stronger. ¿O qué opinan ustedes? ¿Qué, Maya, estás ahí, Maya? Sí, Lice. ¿Qué opinas? ¿Tú te sientes bien con que visualicen a la mujer? Me digan compañeras, compañeros, ¿o te da igual? ¿Cómo sientes como mujer esto del lenguaje no sexista? La verdad, Lice, jamás me había puesto a pensar en eso. Si escuchas a un locutor en la radio y él saluda, digamos, ¿cómo están amigas? ¿Cómo están amigos? ¿Te parece una persona más educada? ¿Te parece una persona más actualizada? ¿O crees que es redundar? No, me parece una persona más educada porque se está refiriendo a todas. No solo, yo pienso que le está escuchando a los varones, también las mujeres, ¿no? Mari Carmen, ¿qué opinas? Sí, licenciado, yo sí me he puesto a pensar varias veces en esto. Generalmente escucho que muchas personas todavía se refieren a, digamos, acá en el curso, podría yo decir, todos nosotros, digamos, dejando a un lado a las mujeres, pero yo no me siento mal cuando, digamos, hay de ambos sexos en el curso y una persona dice todos nosotros. Sí me siento un poco mal cuando somos puras mujeres y dice todos nosotros y en realidad somos todas nosotras. Pero en sí no es como que me afecta tanto cuando dicen todos o los. Por otro lado, sé que también ha aparecido lo que es el todes, nosotres, digamos, que no me molesta, pero no lo utilizaría yo porque creo que todavía esa idea me cuesta asimilarla. Sí, ¿se acuerdan cuando lo hemos traído de invitado a Antesana de Escena Salvaje de la radio? En su saludo él dice, ¿cómo están todas? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todes? Dice, ¿no? Y por eso yo quería que lo escuchen, porque si bien esto no tiene una ley específica que le obligue al comunicador a utilizarlo, pero muy posiblemente en el futuro ya esté en vigencia. Si ya hay el marco normativo, si ya está en la Constitución, nada más falta que una organización femenina, en fin, diga que los medios de comunicación nos vamos a ver en la obligación de utilizar lenguaje no sexista. Y para eso tendríamos que estar preparados, pero sin necesidad de un decreto ni una ley, nosotros ya podemos empezar a practicar en este tema. Vamos a revisar algunos ejemplos. A ver, me van a decir ustedes.
En el lenguaje, nosotros nombramos por igual. Un ejemplo, a ver. ¿Qué es secretaria? Se entiende a la secretaria como una mujer que se dedica a tareas subalternas. Y secretario, ¿qué quiere decir secretario? Es un hombre que desempeña un alto cargo. ¿Qué les parece? La secretaria es la mujer que se dedica a tareas subalternas. El secretario es el hombre que se desempeña en un alto cargo. Otro ejemplo. Sargenta. Mujer del sargento o mujer autoritaria. ¿Y qué es sargento? Se entiende como un suboficial de alta graduación. Otros ejemplos de cómo nombramos en el lenguaje. En el seguro médico, a ver, ahí dice, el seguro médico cubre a los afiliados y a sus mujeres. A los afiliados y a sus mujeres. Podría decir muy bien a los afiliados y afiliadas, o mejor todavía, a las afiliadas y a los afiliados. Otro ejemplo, firma del interesado. Y ahí una mujer tendrá que firmar sobre lo que se llama interesado. Otro ejemplo, señorita. Define el estado civil de las mujeres, algo que no ocurre con los varones. O a algunos solteros que ustedes conozcan les dicen señoritos, porque no están casados. A ver, volvamos a la pantalla. ¿Qué dicen ustedes? ¿Conocen a alguien, algún señorito? A ver, Catherine, ¿estás ahí? Sí, Lice. ¿Qué dices, Catherine? ¿Te has dado cuenta que cuando te dicen señorita, están haciendo referencia a tu estado civil? ¿Tú crees justo? ¿Tú crees justo que a un varón soltero también le digan señorito entonces? Bueno, para mí, señorito, se escucha raro, pero no, cuando me dicen señorita, no es que, no pensaba que se estaban refiriendo a mi estado civil. Pues sí, así es, ¿verdad? O sea, más o menos calculan o te ven y dicen señora o señorita, ¿no? Es decir, Sí. es como aceptar que sí eres una chiquilla soltera todavía. Felipe, ¿qué opinas? Yo pienso que depende de nuestro entorno. Yo le voy a decir, es un ejemplo y no sé si está bien dicho, pero yo lo tomo porque tiene mucha aclaración. Uno va a la tienda, ¿ya? Por lo general siempre la caserita, la que está teniendo, dice, joven, buenos días, o señorita, buenos días. Cuando ya estás un poquito mayorcito, estás más formal, te mira y te dice, ¿cómo está caballero? ¿Cómo está señora? Entonces, yo más que todo pienso que es cómo uno lo asimila, cómo uno lo acepta, cómo lo interpreta. Es eso, porque si vamos a lo que es generalizar, vamos a pensar en que me dijo señorita, ¿será porque soy joven o será porque nunca me ha visto con pareja? Entonces, yo pienso que esos son prejuicios que uno se crea a uno mismo. Son tabús que uno va generando dentro de nuestro mismo entorno, lo que nos rodea, lo que nos puede influenciar. Entonces, si le damos mucha importancia a todo eso, es dejarnos por unas tonterías. Sí, es un debate, ¿no? Lo importante es cómo te expresas correctamente y tratas de ser inclusivo. Nosotros somos los profesionales. Nosotros somos los que tenemos que estar capacitadas y capacitados. Y obviamente a todos se nos escapa. Muy bien, vamos a continuar con otros ejemplos, por favor.
Otro ejemplo, a ver qué les parece. El seguro indemnizará a los accidentados, 3 mujeres y 2 soldados. Otro ejemplo, la manifestación terminó con la lectura de un manifiesto de las mujeres periodistas. La expresión las periodistas marca el género por sí sola, sin necesidad de añadir el término mujeres, ¿no es cierto? ¿Por qué decir mujeres periodistas? Si tan solo diciendo periodistas, ya la expresión es entendible. Más ejemplos, por favor. Estamos revisando lo que involucra el uso de genéricos reales también en expresiones sexistas en una de las casillas y cómo serían no sexistas esas mismas expresiones. Es decir, la expresión sexista solo incorpora el género masculino y la expresión no sexista incluye hombres y mujeres. Una expresión sexista, los empresarios. ¿Cómo podría decirse de mejor manera? El empresariado. Esto les puede servir para redacción periodística, para hacer sus textos y sus guiones. Expresión sexista, los funcionarios. No sexista, el funcionariado. Los alumnos, el alumnado. Los oficiales, la oficialidad. Los soldados, la tropa. Genéricos reales, para evitar el lenguaje sexista. Más ejemplos. Uso de nombres abstractos de acción con cualidades. Una expresión ambigua o sexista. Tutor. La expresión no sexista sería tutoría. Jefe, jefatura. Diplomado, diplomatura. Vamos con más ejemplos. Uso de la palabra persona. Expresión ambigua. Minusválido. Expresión no sexista. Persona discapacitada. Emprendedor. Persona emprendedora. Solicitante. Persona solicitante. Uso de los 2 géneros gramaticales con dobles formas. Los desempleados. Lo no sexista, las desempleadas y los desempleados. Los beneficiarios. Las beneficiarias y los beneficiarios. Claro, los periodistas renegamos sobre todo porque ocupa más espacio, ¿no? Es decir, escribir todo eso nos genera problemas, sobre todo cuando nos piden resumen. Una expresión ambigua o sexista sería el denunciante. Una expresión no sexista puede utilizar la barra. El barra la denunciante. Vamos, más ejemplos. Nuestro tiempo ya nos está pisando. Expresión sexista, don. Expresión no sexista, de barra doña. Hijo, hija barra o. Candidato, candidata barra o. Vamos, más ejemplos, más ejemplos. Uso de pronombres. Una expresión sexista. Será el juez el que determine. Una expresión no sexista. Quien juzgue será quien determine. O será la jueza quien determine. A criterio del comandante. La expresión no sexista sería a criterio de la quien comande o de la comandancia. Complicado, complicado. Vamos, a ver. Bueno, y si esto es complicado, imagínense el lenguaje inclusivo, ¿no? De lo que estábamos hablando hace un ratito. A ver, vamos. Tenemos un video. A ver si nos alcanza el tiempo. Lo vamos a poner inmediatamente sobre el lenguaje inclusivo, que nos hace todavía las cosas más difíciles de aplicar. Vamos.
Lenguaje inclusivo. ¿Es exagerado decir que el lenguaje es desigual? Los empresarios, los alumnos, los profesores, los políticos. Esto se llama la masculinización del lenguaje. El lenguaje no está exento de la desigualdad que existe en nuestra sociedad y el uso del genérico masculino es una demostración de la inequidad histórica entre hombres y mujeres. Esto, de alguna manera, legitimiza la posición de poder del varón por sobre la mujer. Por ejemplo, cuando queremos referirnos a todas las personas que trabajan, incluidos mujeres y varones, decimos los trabajadores y no las trabajadoras. Si bien hace más de 20 años la UNESCO sugirió que se hablase de niños y niñas en vez de apelar al masculino genérico, este no es el único problema. Al plantear todo en términos femeninos o masculinos, pueden quedar excluidas personas que no se sienten representadas con las sexualidades dominantes. Este carácter binario del lenguaje visibiliza únicamente a dos grupos, pero claro está que existen otras identidades de género. El lenguaje inclusivo surgió como una forma de hablar que sea más justa y que no excluya ni oprima a ningún grupo de la sociedad. Primero apareció el arroba, sería algo así. Luego surgió la X, algo así. ¿Solucionado? No. El problema está en que este lenguaje inclusivo solo sirve para ser escrito, ya que ni la X ni el arroba se pueden pronunciar. Por ejemplo, todos, niñix. Ahí es que apareció la E. Todes, chiques, niñes. Pero, ¿cómo funciona? Se reemplaza la letra que le da el género a las palabras. Es decir, la O o la A por la E. En vez de todos o todas, se dice todes. Cuando una palabra en femenino termina en A, pero en masculino no termina en O, se modifica el femenino por una E. Este sería el caso de nena y nene. Entonces, si la palabra en masculino coincide con la forma neutra, queda como está y se le suma un adjetivo o pronombre sin género. Les nenes, les pibes. Por otro lado, si una de las palabras ya es indefinida, como valiente o cantante, no es necesario modificarla. También se cambian los pronombres, como ellos por elles o tuyos por tuyes. Según explica el Manual de Asamblea No Binaria, para mantener la coherencia dentro de una oración, los adjetivos y modificadores que le corresponden a un sustantivo deben coincidir en género y número. Es decir, si el sustantivo es chicos, pasa a ser chiques, y se podría decir les chiques son valientes. Si el sustantivo es mesa, se dice la mesa es alta, o sea, no cambia. Si el sustantivo es estudiante, se dice le estudiante se fue al recreo. El lenguaje no sexista e inclusivo es un fenómeno global. En la actualidad son los jóvenes quienes más promueven su utilización y esto se ve reflejado en las redes sociales. Se está debatiendo en distintos países del mundo y la discusión va mucho más allá de un cambio de vocal. Por ejemplo, en Chile, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes publicó una guía del lenguaje inclusivo con recomendaciones para eliminar los estereotipos de género y la discriminación. En España y Francia existen movimientos que alientan el uso del lenguaje no sexista en universidades e instituciones. Sin embargo, la Real Academia Española desalienta su uso y asegura: el uso de la letra E como supuesta marca de género es ajeno al sistema morfológico del español, además de ser innecesario, pues el masculino gramatical funciona como término inclusivo en referencia a colectivos mixtos o en contextos genéricos o inespecíficos. Igual hagamos un paréntesis. Hasta el 2017 la RAE definía al sexo débil como conjunto de las mujeres y recién este año modificó la definición de fácil, ya que en una de sus acepciones aseguraba: dicho especialmente de una mujer que se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales. Volviendo, si bien hay ciertas instituciones, como las escuelas u organismos oficiales, que se rigen por la RAE, la lengua avanza y es independiente de las normas o reglas que le impongan. El lenguaje antecede a la institución, por lo tanto, es la RAE la que debe adaptarse a sus cambios y no al revés. El lenguaje inclusivo ya existe y lo que busca la neutralidad es darle lugar a la diversidad. Y por sobre todas las cosas, no dejar a nadie afuera. Bueno, el lenguaje de género, entonces, está en nuestro medio. Lo podemos utilizar, mejor si lo utilizamos. Les soy franco, me ha dado resultado. Cuando yo me he referido en los auditorios a las y los, además poniendo siempre primero las y los, he podido lograr notar además que las audiencias
lo han asumido con buen criterio. Esto del idioma neutro, compañeros, chiques, eso no está en nuestro medio todavía, pero también se va utilizando. Nosotros no sabemos realmente la diversidad que podemos tener en el ambiente en el que nos desenvolvemos. Así que tómenlo en cuenta, por favor. Nos ha quedado pendiente revisar lo que es el lenguaje inclusivo, cómo te puedes comunicar mejor con los mayores y también con los más jóvenes que tú. Y también revisar algo sobre la ética en el lenguaje radiofónico. Bueno, les recuerdo que el viernes tenemos clase y que espero que sus exposiciones vayan por buen camino. Les agradezco, chicos. Hemos llegado, chicos y chicas. A ver cómo se llama. Chicas y chicos, ¿no? Les agradezco mucho. Si tienen algún comentario final antes de terminar la clase. Bueno, les deseo entonces un buen resto de jornada. Si tienen alguna dificultad, algunas personas no me han presentado sus tareas sobre la película, que espero que les haya gustado, ¿no? Han visto la película El día que murió el silencio. Algunas personas no me la han presentado, pocas, pero si tienen alguna dificultad, avísenme, comuníquense conmigo. Yo voy a tratar siempre de comprender las situaciones. Lo peor es que no presenten y pierdan 5% de la nota final, ¿verdad? En estos trabajos. Bueno, un abrazo para todas y todos. Nos reencontramos el viernes entonces en clase. Cuídense. Chao. Gracias por estar. Gracias, licenciado. Hasta Hasta luego, Lisa. Muchas gracias. Chao, chao. Cuídense mucho.